Hoy vamos a tratar el tema del sindicalismo mexicano a petición de los compañeros trabajadores de Petróleos Mexicanos, quienes son miembros activos, jubilados y algunos otros transitorios de este sindicato. Y lo que vemos en el sindicalismo mexicano es que no existe ningún cambio. Lo mismo que se hizo en el régimen del Partido Revolucionario Institucional durante 70 años, se hizo posteriormente en el Gobierno de Acción Nacional y últimamente se está siguiendo por el partido de Morena, que es el partido que gobierna en el país. Y la cuarta transformación no se ve en materia del sindicalismo, porque todo sigue igual. Los sindicatos siguen siendo dirigidos por líderes charros, vinculados todos ellos a algunos partidos políticos que son los que los manipulan. Y esto obedece a los intereses políticos que tienen los líderes sindicales. Y vemos también, por otro lado, que estos sindicatos a nivel nacional, sobre todo los más importantes, como lo es el caso del Sindicato de Petroleros de la República Mexicana, tienen líderes rancios. Carlos Romero de Champs sigue siendo el líder de este sindicato y al actual secretario que impuso lo está manipulando. Por eso no vemos un cambio en materia sindical. Y aquí el riesgo es de que se están perdiendo los derechos adquiridos por la base trabajadora, que fueron derechos que fueron conquistados a través de la historia, sobre todo en algunos gobiernos del Partido Revolucionario Institucional, que sí vieron por el sindicalismo y se hicieron sindicatos con objetivos muy claros, que era defender a los trabajadores. Pero todo esto parece que se borró de un plumazo y ahora los sindicatos siguen totalmente igual. Siguen operando bajo liderazgos que no tienen calidad moral, porque no existe una defensa de los derechos de los trabajadores. Al contrario, están tratando de aniquilar a estos derechos que los trabajadores habían adquirido, como lo es el caso de la Constitución de 1917, que dio lugar a la Ley Federal del Trabajo, y esta ley fue la que estableció las bases para un sindicalismo, como desde el punto de vista teórico se desea, o desde el punto de vista ideal, que haya una igualdad en los miembros de los sindicatos, que haya una democracia, que haya una participación sindical. Pero tal parece que esto no se logró. Los sindicatos siguen siendo manipuladores de muchos gremios a los que representan. Por esto, en el caso del Sindicato de los Petroleros de la República Mexicana, la invitación es a que se unifiquen todos en todas las secciones para que hagan un frente común y hagan valer los derechos constitucionales que se constituyeron también como derechos humanos de ellos, y vayan a hacer una defensa ante las autoridades competentes, como lo puede ser desde luego la Secretaría del Trabajo, que, como lo he referido en otros videos, ha estado mal manejada, porque la Secretaría del Trabajo comete errores uno tras otro y llegó al grado de abiertamente mostrarse partidaria de Carlos Romero de Champs, al grado que se hizo pública la intervención del gobierno federal en el proceso de selección del actual secretario general de este sindicato. Pero no tenemos que olvidar que en el caso mexicano, como en todos los países del mundo, los obreros, los trabajadores son un gremio que participa directamente en la economía nacional, porque son los que hacen posible la producción, los que hacen posible la creación de empresas, los que hacen posible la existencia de empresas. Y aquí, independientemente de que sean empresas del Estado o sean empresas particulares, lo importante es que los trabajadores tomen conciencia de que su función es fundamental en la vida del país, y la sociedad
debe de estar con los trabajadores para el efecto de que defiendan sus derechos ante las autoridades. Y por esta razón le hacemos una invitación al presidente de la República, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, para que se manifieste públicamente si está con Carlos Romero de Champs o si está con los trabajadores de Petróleos Mexicanos, independientemente de las reformas inconstitucionales y corruptas que llevaron a cabo los anteriores gobiernos federales, por supuesto, en el caso del licenciado Enrique Peña Nieto, quien debe de responder ante la sociedad por los sobornos que él ordenó que se les hicieran a diputados y senadores. Y esto se tiene que hacer público, que la sociedad sepa cuánto recibieron los diputados federales y cuánto recibieron los senadores de la República por aprobar las reformas constitucionales. Y les puedo decir de cara a la nación que es una vergüenza nacional el tener legisladores de esta talla, porque son totalmente mercantilistas, están al mejor postor, a quien les paga más. Y este es el tipo de legisladores que debemos de satanizar, debemos de reprobar, debemos de hacer a un lado y protestar contra los partidos políticos para que nunca jamás vuelvan a permitir que sus diputados y senadores sean sobornados, sean hechos objeto en un proceso legislativo, en un proceso de reforma constitucional, cuando por encima de todo deben de estar los intereses de la nación. Y este es el momento de decirle a la sociedad que el caso del licenciado Enrique Peña Nieto tiene que ser ventilado a la luz de la verdad. Con la corrupción que cometió con los diputados y senadores es más que suficiente para reprobarlo y poderle hacer imputaciones de delitos que realmente cometió en agravio de los mexicanos, y que esto sea lo suficientemente convincente para que se le procese y se le condene con la pena que merece.